Hoy, sentada en este banco de piedra en los jardines del Retiro, contemplo las ramas desnudas de los árboles, tan firmes ante el invierno. Recuerdo un día, hace años, cuando mi mundo aún era suyo. Él, Javier, estaba al teléfono, como siempre, su voz resonando con la urgencia de sus decenas de millones de euros. Yo me acerqué, con una noticia que creía vital, una vida creciendo dentro de mí, una vida que cambiaría todo. Él, sin siquiera mirarme, solo levantó la mano en señal de espera, un gesto tan pequeño, tan imperceptible, que lo ignoró. Luego, Sofía, me dijo con esa misma ligereza, como si lo mío pudiera esperar. Mi silencio entonces no fue debilidad. Fue la profunda calma de quien observa, de quien comprende que el verdadero valor de una persona, para algunos, se mide por lo que puede ofrecer al mundo exterior, no al hogar. Solo mucho después, cuando todo se derrumbó, él pudo empezar a vislumbrar lo que realmente había perdido. A veces, el precio de la ceguera es más alto que cualquier fortuna. Antes de continuar, si lo desea, suscríbase al canal y dígame suavemente en los comentarios desde donde está escuchando esta historia. Me alegrará mucho saberlo. Han pasado 3 años. 3 años largos, llenos de sol de Miami y de un silencio que yo, Sofía, había construido con cada fibra de mi ser. Mis 2 hijos, Mateo y Pablo, y mi madre, a quien llamamos abuela Carmen, eran mi universo. Y ese universo, lo había tejido con hilos de paz y de olvido. Al menos, eso creía. Pero la vida, ya saben, tiene sus propios planes. A veces, para avanzar, uno siente la necesidad de mirar hacia atrás. O quizás, simplemente, las raíces tiran. Los niños crecían. Sus mentes, ya se veía, eran especiales. Y mi madre, la abuela Carmen, empezaba a sentir el peso de los años, con esa nostalgia silenciosa por la tierra que la vio nacer. Así que decidí volver. Regresar a Madrid. El avión aterrizó suavemente en Barajas. Recuerdo el pequeño temblor, casi imperceptible, cuando las ruedas tocaron tierra. Desde la ventanilla, vi los edificios familiares, los tejados ocres bajo un cielo plomizo que me pareció tan acogedor como extraño. Era mi ciudad, sí. Pero era una ciudad que me había visto partir con un corazón herido, una ciudad donde había dejado una parte de mí misma que creía muerta. Sentí una punzada, un cosquilleo en el pecho, mezcla de alivio y de una inquietud que no quería nombrar. Los niños, Mateo y Pablo, se removían en sus asientos. Sus voces, tan vivas, llenaban el pequeño espacio a nuestro alrededor. Hablaban en español, sí, pero con ese acento que se había pegado a ellos en Miami. La abuela Carmen me miró con sus ojos sabios, con esa ternura que siempre lo comprende todo, y apretó mi mano. Su silencio era un bálsamo. Bajamos del avión. El aire del aeropuerto, una mezcla de olores a café, a metal y a personas desconocidas, me envolvió. Era el mismo aire de siempre, el de las prisas, el de las bienvenidas y las despedidas. Nos movimos, despacio, hacia la zona de recogida de equipajes. La multitud era la de siempre. Familias que se abrazaban, ejecutivos con maletines que caminaban con prisa, turistas que miraban a su alrededor con curiosidad. Traté de mantener la cabeza baja, de concentrarme en las maletas que pasarían por la cinta, de ser invisible. Y fue entonces, justo en medio de ese torbellino de gente, de ese ir y venir sin fin. Mi mirada, sin buscarlo, sin quererlo, se encontró con la suya. Javier. Estaba allí, a unos pocos metros. Quizás esperaba a algún socio importante. O quizás acababa de llegar de otro de sus viajes interminables. No lo sé. No quise saberlo. Su presencia era la misma. Inalterable. Esa aura de poder, de hombre de negocios impecable, rodeado de una burbuja de eficiencia que lo hacía parecer intocable. Mis manos, sin que yo lo pidiera, se cerraron alrededor de las de Mateo y Pablo. Las apreté un poco, casi instintivamente. Volví la cara. Rápidamente.
Mi corazón, de repente, latía con fuerza. Sentí que el tiempo se detenía por un instante. O quizás solo se ralentizaba para mí. Arrastré a los niños, a mi madre, con una prisa que no era usual en mí, intentando, con todas mis fuerzas, que nuestras siluetas se disolvieran entre la gente. Quería que ese encuentro fuera un error, un espejismo, un mero accidente en el vasto espacio del aeropuerto. Lo conseguí. O al menos, eso creí. Salimos al exterior, donde el cielo de Madrid se abría sobre nosotros. El tráfico, el bullicio de la ciudad, los taxis amarillos, todo me resultaba extrañamente familiar. Pero en mi pecho, la sensación era otra. Una inquietud, profunda e inconfundible. La paz que tanto me había costado construir en Miami, con tanto esfuerzo y tantos sacrificios, sentía que estaba a punto de tambalearse. Ese encuentro, tan fugaz, tan casual, había plantado una semilla. Una semilla de incertidumbre, de algo que, a partir de ahora, sería imposible predecir. Y así, mientras subíamos al taxi que nos llevaría a nuestro nuevo, y a la vez antiguo, hogar, mis pensamientos comenzaron a volar hacia atrás. Hacia esos 3 años que había dejado atrás, y hacia el porqué de nuestra partida. Recuerdo aquellos días como si fueran de otra vida. Una vida donde yo, Sofía, era una sombra, un eco en los pasillos de una casa demasiado grande. Mi matrimonio con Javier no había empezado así. Claro. Al principio, había amor, o al menos, una promesa de él. Pero con el tiempo, el brillo se fue apagando, lentamente, casi sin que me diera cuenta. Javier era un hombre brillante. Un empresario de éxito. Su nombre aparecía en las revistas, en los periódicos. Hablaba de proyectos que valían decenas de millones de euros, de inversiones, de mercados. Era joven, inteligente, y el mundo, para él, giraba en torno a sus negocios. Viajes constantes, reuniones interminables, una agenda que no le dejaba espacio para nada más. Ni para nadie más. Yo, mientras tanto, esperaba. En casa. Las cenas se enfriaban en la mesa, noche tras noche. Mis mensajes, cargados de una esperanza ingenua, siempre recibían la misma respuesta. Estoy ocupado. Al principio, me dolía. Luego, me acostumbré a esa punzada. Se convirtió en parte de mi rutina, como el sonido del reloj en el salón. Yo, que siempre había sido una mujer de emociones contenidas, me fui marchitando en ese silencio. Hubo un tiempo en que mi cuerpo empezó a cambiar. Me sentía cansada, con náuseas. Pensé que era el estrés, la soledad. La verdad, nunca se me ocurrió que pudiera ser algo más. Javier, en su vorágine, tampoco lo notó. O quizás no quiso hacerlo. Esos pequeños detalles, las quejas silenciosas de mi cuerpo, se perdieron en el ruido de sus llamadas y en el brillo de sus pantallas cuando el test de embarazo dio positivo, y luego, de nuevo, un segundo test confirmó que eran 2. No lo creí. Sentí una mezcla de pánico y de una alegría tan frágil que se rompía al pensar en compartirla con él. Intenté. Lo juro. Estuve frente a su despacho, con el corazón en un puño, escuchando su voz autoritaria al teléfono. Déjalo para más tarde, estoy en una reunión. Esa frase se grabó en mi alma. Me hizo entender que mis hijos, esos 2 pequeños seres que crecían dentro de mí, no tendrían un lugar en su mundo, en su agenda. La ruptura no fue dramática. No hubo gritos, ni lágrimas descontroladas. Solo un papel. Un acuerdo de divorcio sobre la mesa de café, entre nosotros, 2 extraños que una vez se habían jurado amor eterno. Javier me miró, o mejor dicho, me vio. Asintió. No preguntó. No suplicó. En el fondo, supongo, él también sabía que nuestro matrimonio había muerto mucho antes. Las cenas frías, los mensajes sin respuesta, las noches que yo apagaba la luz sola, todo se había acumulado, como pequeñas grietas en un muro, hasta que la casa ya no fue un hogar, sino una jaula de cristal. Solo pedí una cosa.
Una única cosa. No quiero bienes, Javier. Solo quiero irme en silencio. Que nadie sepa nada. Me sorprendió un poco. Él, que era un hombre de poder, acostumbrado a controlar cada noticia. Mi serenidad, sin embargo, lo descolocó. No le guardaba rencor. No le pedía nada. Incluso, estaba dispuesta a borrar mi rastro de su vida. No quería que mis hijos crecieran sabiendo que eran un error, una carga, un plan que nunca existió para su padre. No quería que fueran un motivo de vergüenza o de disputa. Esa tarde, la lluvia fina caía sobre Madrid. Recuerdo el sonido de las gotas en los cristales mientras arrastraba mi pequeña maleta fuera de la villa. Me detuve en la puerta. Miré cada rincón, como queriendo grabarlo todo por última vez. La cocina, la escalera, el jardín, todo me parecía ajeno. Luego, me giré. Sin mirar atrás. Sin una sola lágrima. Javier estaba en el balcón del segundo piso. Lo sé. Sentí su mirada, aunque no la vi. En ese instante, quizás, él tuvo una fugaz sensación de haber perdido algo importante. Pero, ¿cómo llamarlo? ¿Qué nombre darle a un vacío que no sabes que existe? No lo sé. Él no lo sabía. Y yo, en ese momento, llevaba en mi vientre dos pequeños secretos que cambiarían todo. Ese divorcio en silencio, esa despedida sin palabras, fue el comienzo de una verdad que lo dejaría sin aliento 3 años después. Mi madre, abuela Carmen, fue la única a quien le conté. Sus cabellos grises, sus manos arrugadas, su mirada de infinita bondad. Ella me abrazó. No hubo reproches. No hubo regaños. Solo una frase, pronunciada con una calma que me dio la fuerza que me faltaba. Hija, dals la vida. Mientras yo viva, los criaré contigo. Esas palabras fueron mi salvación. Fueron el permiso que necesitaba para volar, para empezar de nuevo, para irme lejos. Y así fue como, un mes después, la abuela Carmen y yo emprendimos un viaje a Miami. No era el sueño americano de una vida de lujos. Era, simplemente, un lugar lejano. Un refugio. Un sitio donde podía dar a luz a mis hijos en paz. Sin miradas curiosas. Sin el peso del pasado sobre mis hombros. Miami. Supe que la elección había sido la correcta. Una ciudad vibrante, llena de vida, con ese calor humano y esa facilidad del idioma que hizo que nos sintiéramos, poco a poco, menos extrañas. Pero los comienzos. Los comienzos nunca son fáciles. Recuerdo las primeras noches en aquel pequeño apartamento de alquiler. Una habitación y una cocinita. Eso era todo. Yo, Sofía, me sentaba en el suelo, abrazando mi vientre, mientras las náuseas me revolvían. El sudor frío me empapaba. Temblaba. Entre el miedo y la incredulidad, sentía que estaba sola en el mundo. No. No estaba sola. Abuela Carmen, con su presencia serena, era mi ancla. Ella me traía un té, me frotaba la espalda. Su silencio, otra vez, era mi mayor consuelo. Cuando Mateo y Pablo nacieron, fue un estallido de emociones. Alegría, claro. Una alegría pura, inmensa, que me llenaba el alma. Pero también, un miedo profundo. 2 pequeños seres. 2 vidas que dependían de mí. Completamente. Sin padre. Sin red. Abuela Carmen estaba allí. Sus lágrimas se mezclaron con las mías, lágrimas de emoción, de agotamiento, de la certeza de que juntas lo lograríamos. En esas primeras noches, mientras acunaba a uno de mis hijos y sentía el pequeño latido del otro, juré que les daría la mejor vida posible. Y así fue nuestro día a día. Sencillo, sí. Pero lleno de pequeños actos de amor y de una lucha constante. Yo trabajaba en todo lo que podía. Limpiaba casas, ayudaba en una pequeña cafetería. No me avergonzaba de nada. Cada euro que ganaba era para ellos. Para su comida, para su ropa,
para ese pequeño colchón en el suelo donde dormíamos los tres, la abuela Carmen, Mateo, Pablo y yo. No había lujos. No había grandes gastos. Cada céntimo se contaba, se estiraba. Pero había risas. Había cuentos por la noche. Había la sensación de que, a pesar de todo, éramos una familia. Una familia diferente, sí. Pero una familia. Los niños. Desde muy pequeños, se notaba que eran especiales. Sus ojos, vivos, curiosos. Su forma de aprender, de absorberlo todo, era asombrosa. Aprendieron inglés y español a la vez, mezclando palabras con una facilidad que dejaba a la gente sorprendida. Pero su verdadera pasión era la ciencia. Dibujaban esquemas en cualquier papel que encontraban. Preguntaban por qué a todo, con una lógica que a veces me superaba. Yo, Sofía, me sentía orgullosa, claro. ¿Qué madre no lo estaría? Pero también, sentía una punzada de miedo. Sabía que esa inteligencia, ese don, no podría esconderse para siempre. La abuela Carmen, ella también lo veía. Me decía, estos niños no son de este mundo, hija. No son ordinarios. Y yo, con esa conciencia, les enseñaba a ser humildes, a ser discretos. Quería que vivieran una infancia normal, a pesar de su extraordinario talento. No quería que fueran un espectáculo. No quería que su don los convirtiera en el centro de atención. No quería que el mundo, o peor, que su padre, descubriera su existencia. Pero Miami, a pesar de su encanto y su paz, no podía ofrecerles todo lo que necesitaban para desarrollar ese potencial. Las escuelas, aunque buenas, no estaban preparadas para mentes como las suyas. Y la abuela Carmen, cada vez más, suspiraba por su Madrid natal. Por sus calles, sus cafés, su gente. Fue una decisión difícil. Muy difícil. Volver a Madrid. Volver a ese lugar donde Javier seguía. A ese pasado que había enterrado con tanto ahínco. Sabía que era un riesgo. Un riesgo enorme. Pero miraba a Mateo y a Pablo, tan brillantes, tan llenos de vida, y sentía que les debía más. Les debía la oportunidad de explorar su mundo, de crecer sin límites. Les debía la posibilidad de conocer su verdadera historia. Así que, un día, mientras los niños jugaban en el parque y la abuela Carmen tejía en el banco, les dije, vamos a casa. A la casa de la abuela. Sus ojos se iluminaron. No entendían bien lo que significaba. Pero el entusiasmo infantil me dio un poco de valor. Un valor que yo, en lo más profundo de mi corazón, sabía que era frágil. ¿Era la decisión correcta? ¿Podría mantener la paz que había construido? ¿Podría protegerlos de un pasado que, ahora, se cernía sobre nosotros como una sombra? No lo sabía. Solo sentía que la corriente me arrastraba, a veces. Para seguir adelante, debemos regresar y enfrentar aquello de lo que una vez huimos. ¿Alguna vez han sentido algo así? Esa necesidad de volver a ese punto de partida, de mirar de frente lo que dejamos atrás. Si han sentido esa punzada, esa extraña mezcla de miedo y de esperanza, me gustaría que lo compartieran conmigo. Dejen un en los comentarios para saber que no estoy sola en este viaje. Su compañía es el mayor aliento para que continúe contándoles la última parte de esta historia, un epílogo que nadie esperaba. Volver a Madrid fue como abrir una caja sellada. Al principio, todo parecía bajo control. Los niños se adaptaron rápidamente. Su curiosidad innata y su inteligencia los hacían destacar, incluso en el nuevo colegio. Intenté mantener la discreción. Claro. Quería que tuvieran una vida normal, o lo más normal posible. Pero el talento, el verdadero talento, es difícil de ocultar. Elena, una vieja amiga de la universidad que ahora era profesora, me invitó a un evento. Una feria de ciencia para niños, en un prestigioso centro de investigación. Pensé que sería una buena oportunidad para que Mateo y Pablo se relacionaran, para que vieran otros niños con sus mismas inquietudes.
Nunca imaginé el alcance que tendría aquello. Cuando fue el turno de Mateo y Pablo, el ambiente en la sala cambió. Sus presentaciones, llenas de lógica y una claridad asombrosa, dejaron a los expertos con la boca abierta. Hablaban de algoritmos, de física cuántica, de conceptos que a un adulto normal le costarían entender. No era presumir, no. Era su forma natural de ver el mundo. Yo, Sofía, me senté al fondo, con las manos entrelazadas, sintiendo una mezcla extraña de orgullo y de un miedo helado. Sabía que, a partir de ese momento, la paz, la ansiada paz que tanto me había costado, empezaría a resquebrajarse. Las noticias corrieron como la pólvora en los círculos académicos. Los pequeños genios, las mentes brillantes de origen español, se decía. Luego, los medios. Esas miradas curiosas, esos murmullos, empezaron a seguirnos. A mí, Sofía, la madre soltera que siempre se mantenía en un segundo plano. Yo no quería la fama. Solo quería que mis hijos fueran felices. Pero el mundo, o quizás solo el destino, tenía otros planes. Y fue entonces cuando llegó. Un sobre elegante, con una invitación formal a una importante conferencia de tecnología. Como madre de talentos especiales. Leí el nombre de la empresa organizadora, y mi corazón dio un vuelco. Era el grupo de Javier. Su empresa. La abuela Carmen, que me había visto cambiar de color, me preguntó con su voz suave, «¿No tienes por qué ir, hija?» La miré. Mis ojos, seguramente, reflejaban la lucha interna que sentía. Pero ya no había vuelta atrás. «No puedo esconderme para siempre, mamá», le respondí. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Sabía que este era el momento. El momento de enfrentar lo que tanto había temido. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, Javier, el hombre de los decenas de millones de euros, el magnate tecnológico, revisaba la lista de invitados para su conferencia. Su asistente, un hombre joven y eficiente, le había entregado los últimos detalles. Su mirada, seguramente, pasó por cientos de nombres, rutinariamente. Hasta que se detuvo. En una línea. Sofía, madre de talentos especiales. Un ceño fruncido. Una sensación extraña. Un presentimiento que no podía descifrar. El nombre de Sofía. Mi nombre. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era esa Sofía? Mi nombre, que la había olvidado hacía tanto tiempo, de repente, resonaba en su mente. Su corazón, me lo imagino, se detuvo por un instante. O quizás solo lo sintió yo, al recordarlo ahora. El día de la conferencia. El auditorio, grandioso, lleno de luces LED, de trajes elegantes, de murmullos de poder y de ambición. Para Javier, era una rutina más. Un evento más de los cientos que había presidido. Hasta que me vio. Yo entré en la sala con Mateo, Pablo y la abuela Carmen. Busqué un asiento discreto al fondo, intentando, una vez más, pasar desapercibida. Pero no pude. Los ojos de Javier, desde algún lugar del escenario o de la primera fila, me encontraron. Y él se detuvo. Se quedó inmóvil. 3 años sin vernos. La mujer que tenía delante ya no era la Sofía frágil y vulnerable de antes. Era una mujer con una calma diferente, con una mirada firme, como si hubiera aprendido a sostener el mundo con sus propias manos. Javier, según me contaron después, no escuchó nada de lo que decía el presentador. Su mirada estaba fija en nosotros tres. En mí, y luego, en los niños. Y ahí fue. Cuando vio a Mateo y Pablo. Su corazón, me lo imagino, se encogió. 2 niños. 2 gemelos. Sentados rectos, con sus miradas atentas, sus caras. Había algo familiar en ellos. Algo que no era idéntico, no. Pero había trazos, gestos, una forma en que se movían, que lo dejaron sin palabras. Un escalofrío le recorrió la espalda. No puede ser, debió pensar.
La presentación de los niños comenzó. La sala quedó en un silencio sepulcral. Términos complejos, pronunciados con voces infantiles, pero con una claridad asombrosa. Las preguntas de los expertos, respondidas con fluidez y confianza. Algunos susurraban, es increíble que tengan esa edad. Javier, detrás del escenario, se quedó paralizado. Miraba a los niños como hipnotizado. Cada gesto, cada mirada, le recordaban a él mismo, de joven. La misma chispa. La misma inteligencia. Una idea terrible. Una idea que le hizo doler el corazón. Cuando la presentación terminó, la sala estalló en aplausos. Los niños hicieron una reverencia educada y volvieron a sus asientos. Yo, Sofía, puse mi mano suavemente sobre el hombro de Mateo, sonriendo apenas. Y en ese instante, mi mirada se encontró con la de Javier. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Ambos nos detuvimos. Nadie dijo nada. Nadie dio un paso. Pero en ese instante, en ese breve segundo, los dos lo supimos. El silencio de 3 años había sido, oficialmente, roto después de aquella conferencia. Javier no volvió a ser el mismo. Lo supe. Lo sentí. La imagen de mis hijos, de mí, se le clavó en la mente. Lo persiguió. Él, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, se encontró de repente con una verdad a medias, una incógnita que lo devoraba. No pudo dormir. Las luces de Madrid, esa noche, le parecieron más frías. En su oficina, frente a los imponentes rascacielos que llevaban su nombre, las imágenes de los niños no dejaban de aparecer. Sus ojos. Su forma de estar de pie. Incluso la manera en que inclinaban la cabeza para saludar. Todo le resultaba extrañamente familiar. Abrió su ordenador. Por primera vez en mucho tiempo, no era para trabajar. Tecleó los nombres de Mateo y Pablo. Artículos. Vídeos. Elogios. Niños prodigio, inteligencia superior, talento genético inusual. Cada palabra, como una puñalada lenta. Y luego, vio las fechas. Sus fechas de nacimiento. Coincidían, de una manera escalofriante, con el tiempo justo después de nuestro divorcio. Se rió. Una risa seca, hueca. Él, que era capaz de predecir tendencias de mercado, de encontrar oportunidades en el caos, no había visto lo más importante dentro de su propia casa. Recordó. Las últimas semanas de nuestro matrimonio. Mi cansancio. Las náuseas. La inapetencia. Esos pequeños detalles que él había ignorado, pensando que eran solo estrés. La pregunta surgió en su mente, fría como el hielo, si entonces ella estaba embarazada. No se atrevía a seguir pensando. Pero tampoco podía parar. Yo, Sofía, tampoco dormía. Me senté junto a la ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad. El encuentro de hoy había sido tal como lo había previsto, sí. Pero el peso en mi corazón era mucho mayor de lo que imaginaba. Sabía que Javier sospecharía. Era cuestión de tiempo. Abuela Carmen se acercó, puso una taza de té caliente frente a mí. Su voz, pausada, resonó en el silencio. ¿Hasta cuándo piensas ocultarlo, hija? La miré. Mi corazón se encogió. Todavía no estoy preparada, mamá. Y tampoco sé si él merece saberlo. Lo dije con la voz más firme que pude, pensando en el dolor que esta verdad podría causar a mis hijos. A la mañana siguiente, Javier llamó a Ricardo, su asistente. Su voz era tranquila, pero su mirada había cambiado. Necesito que investigues todo sobre una mujer llamada Sofía en los últimos 3 años. Ricardo, sorprendido, no hizo preguntas. Menos de 2 días después, una carpeta con información sobre mí estaba sobre el escritorio de Javier. Mi salida de España justo después del divorcio. Mi vida en Miami. El nacimiento de 2 hijos, sin información sobre el padre.
Javier apretó los papeles. Su pecho se sentía pesado, como si una piedra lo oprimiera. Volvió a recordar. Las náuseas. El cansancio. Todo. Se dio cuenta de que había pasado por alto las señales más evidentes. Esa tarde, el destino, o quizás la casualidad, volvió a jugar su papel. Javier se encontró con Mateo y Pablo en los jardines de un centro de investigación, al que él mismo había invitado a los niños prodigio. Él los observó desde lejos, sin revelar su identidad. Los vio hablar, con calma, con lógica, sus mentes agudas. Esa forma de pensar era idéntica a la suya cuando era joven. No era algo aprendido, era instinto. Otra vez, su corazón dio un vuelco. Yo, Sofía, también lo vi. Lo vi a él, observándolos. Me detuve por un segundo. Nuestras miradas se cruzaron. No había ira en mis ojos. Tampoco reproche. Solo una calma tensa, una alerta silenciosa. Javier se acercó. Su voz, grave, rompió el aire. ¿Has estado bien estos 3 años, Sofía? Respondí, apenas susurrando, con un dejo de amargura, bien, al menos lo suficiente. Esa respuesta le dolió. Lo supe. Él miró a los niños, luego me miró a mí. Quiso preguntar muchas cosas. Lo vi en sus ojos. Pero al final, solo dijo una frase, esa frase que lo cambiaría todo. ¿Puedo ver a los niños más a menudo? Me quedé en silencio. La abuela Carmen, con su sabiduría innata, se interpuso suavemente entre Javier y los niños. Hay cosas que no se consiguen solo con desearlas, Javier dijo con voz tranquila. Él lo entendió. Lo entendió más claro que nunca. A partir de ese momento, no podría dar marcha atrás. Sus sospechas habían cruzado el umbral de la curiosidad. Se habían convertido en una necesidad urgente. Y Javier sabía que esa verdad, por dolorosa que fuera, tenía que alcanzarla. Esa tarde, después de aquel encuentro en la biblioteca, Javier no regresó a casa. Yo, Sofía, lo supe. Lo sentí. Esa inquietud, ese tic nervioso en sus ojos, la forma en que su cuerpo se había tensado al ver a Mateo y a Pablo. Él no era un hombre que dejara las cosas sin resolver, por dolorosas que fueran. Lo que no sabía entonces, pero que me contaron después, es que Javier no buscó a sus socios, ni a sus asistentes. Él, el hombre de las decenas de millones de euros, el magnate, fue a buscar a mi madre. A abuela Carmen. A un pequeño local de té cerca de un parque antiguo de Madrid, donde ella solía sentarse a tejer y a mirar la vida pasar. Él, un hombre que se movía entre la opulencia, fue a ese lugar sencillo, casi insignificante para su mundo. Fue como un hijo que busca consuelo, o quizás, una verdad que solo una madre puede dar. Abuela Carmen lo vio entrar. Me lo contó con esa calma que la caracteriza, con sus manos arrugadas sobre su regazo. Lo vio dudando en la puerta, respirando hondo. Él, el gran Javier, titubeando. Ella no se sorprendió. Su mirada, me dijo, no albergaba rencor, solo una profunda quietud. Esa que solo tienen los que han visto mucho de la vida. Siéntate, muchacho, le dijo. Su voz, serena, invitaba a la confianza. Se sentaron. Un silencio denso llenó el espacio entre ellos. Un silencio largo, me dijo mi madre. No incómodo, sino pesado, cargado de todo lo que no se había dicho en años. Fue la abuela Carmen, con su dulzura implacable, quien rompió el hielo. Hace 3 años, mi hija, Sofía, quiso decirte algo. La frase cayó como una piedra en el estanque de la memoria de Javier. Me lo imagino, su cuerpo rígido, sus manos apretadas bajo la mesa. Mi madre no lo acusó. No lo regañó. Simplemente, narró. Con voz monótona, casi como si leyera un libro de historia. Le habló de mis días de cansancio, de las noches en que me quedaba en la cocina, esperando el sonido de sus llaves, una esperanza vana que se desvanecía con las horas.
Le habló de esas veces en que me acercaba a la puerta de su despacho, escuchando su voz autoritaria al teléfono, y cómo me daba la vuelta al oírle decir, «Déjalo para más tarde, estoy en una reunión». Esa frase que lo resumía todo. La prioridad. Él. Sus negocios. Mi madre le contó el momento en que descubrí que estaba embarazada. No una vez, sino dos. De gemelos. Me lo imagino a Javier, cómo se le desencajó la mandíbula al escuchar eso. Ella describió mi llanto, no de miedo, sino de una profunda incertidumbre. Mi madre dijo, ella no lloraba por ella, muchacho. Lloraba porque no sabía si debía decírtelo. No quería que sus hijos crecieran sintiéndose una carga. No quería que fueran un estorbo en tu vida, en tus planes. Javier, me lo contó mi madre, bajó la cabeza. No se atrevió a mirarla a los ojos. En ese instante, debió ver, por fin, el abismo de su indiferencia. Él, que movía cantidades de decenas de millones de euros con una sola llamada, había sido ciego a la vida que crecía bajo su propio techo. Ciego a la mujer que lo amaba. ¿Cree que tengo derecho a saber, abuela?, preguntó Javier, con la voz rota. Estaba buscando una respuesta, una guía. Un perdón quizás. Mi madre lo miró fijamente. Sus ojos, profundos y claros, no mostraban piedad, sino una verdad desnuda. El derecho a saber no es tuyo, muchacho. Es de los niños. Esa frase debió atravesarlo como un rayo. No se trataba de él. Nunca se había tratado de él, aunque lo hubiera creído así durante años. Y ella continuó. Le contó de Miami. Del pequeño apartamento, tan lejos de los lujos de su vida en Madrid. Le contó de mis noches de insomnio, de cómo me desvelaba acunando a uno de los gemelos, mientras el otro dormía a mi lado. De las lágrimas silenciosas que derramaba, no por rencor, sino por el miedo a que un día, la verdad, esa verdad que ahora lo golpeaba, pudiera herirlos. Pero luego, mi madre, con esa sabiduría que solo los años dan, añadió. Pero luego mi hija entendió, muchacho, que la verdad no es para huir de ella. Solo hay que saber cuándo es el momento correcto. Javier se puso de pie. Lentamente. Su cuerpo, me imagino, se sentía pesado. Se inclinó profundamente ante mi madre. Un gesto de respeto, de humildad. No me atrevo a pedir perdón, dijo su voz, ronca. Solo pido una oportunidad, abuela. Aunque sea tarde. Mi madre suspiró. Un suspiro casi inaudible. Miró la espalda de Javier mientras salía de la pequeña tetería. En otra parte de Madrid, yo arropaba a mis hijos, sin saber que, bajo la lluvia de esa tarde, la verdad había comenzado a abrir su propia puerta. Y que, a partir de ese momento, ya no habría lugar para el silencio entre nosotros tres. Aquella noche, Javier no regresó a su casa. Lo sentí. Había una tensión en el aire, una energía diferente. Yo, Sofía, sabía que mi madre había cumplido su parte. Había entregado la verdad, la cruda verdad, en las manos de Javier. Ahora, le tocaba a él. Me lo imagino en su oficina, solo, las luces de Madrid brillando indiferentes bajo la ventana. Su mente, antes tan enfocada en números y estrategias, ahora seguramente estaba un caos. Recordaría cada palabra de mi madre, cada detalle. Vería su propio reflejo en esa verdad. Él, que había sido tan ciego, tan ajeno a lo que pasaba en su propia vida, en su propio hogar. Me contaron que sacó un viejo marco de fotos. Nuestra foto de boda. Yo, en mi vestido blanco, sonriendo. Él, a mi lado, con una promesa en los ojos. La dejó boca abajo. Luego, volvió a su ordenador. Esta vez, no para revisar sus acciones o los mercados de decenas de millones de euros. Tecleó los nombres de nuestros hijos. Mateo. Pablo. Y las noticias. Los vídeos. Los elogios. Niños prodigio, talento genético. Cada línea,
Cada palabra era como un golpe. Se preguntó si, 3 años antes, él hubiera escuchado. ¿Habría tenido que pasar por todo esto yo sola? ¿Habrían crecido nuestros hijos sin conocer a su padre? Una idea se le instaló en la cabeza. Una idea que no lo dejaba en paz. Él necesitaba saber la verdad. No para reclamar. No para comprar. Sino para entender su lugar en la vida de esos niños. Para saber. Gota a gota, la noche se fue agotando. Antes del amanecer, Javier llamó a Ricardo, su asistente. Su voz, me lo imagino, ronca por la falta de sueño. Necesito una prueba de paternidad, Ricardo. Discreta. Absolutamente confidencial. Ricardo, el eficiente Ricardo, no preguntó. Yo, Sofía, sentí esa mañana. Me desperté en medio de la noche. Mi corazón latía con fuerza, sin motivo aparente. Mateo y Pablo dormían plácidamente a mi lado, sus respiraciones suaves y regulares. Los arropé. Los miré a la cara, tan iguales, tan hermosos. Sabía que el día que tanto había temido, el día de la verdad, estaba muy cerca. No temía por mí. Temía por ellos. Por el dolor que los adultos, con nuestras verdades a medias, a veces causamos. Esa tarde, la llamada llegó. Corta. Directa. El médico le pidió a Javier que fuera a recoger los resultados. Cada paso que daba por los largos pasillos de la clínica, le debió parecer una eternidad. Abrió la puerta. El médico le entregó un sobre blanco. Sin palabras. Sin miradas de compasión. Solo una frase, debe prepararse mentalmente. Javier tomó el sobre. Sus manos, que habían firmado contratos de cientos de millones de euros sin un solo temblor, ahora, le temblaban levemente. Lo abrió. Probabilidad de parentesco, 99.99%. El mundo a su alrededor se quedó en silencio. No hubo un estruendo. No hubo gritos. Solo un vacío. Un vacío inmenso que se abrió en su pecho. Se sentó. Sus ojos se enrojecieron, pero no lloró. Hay dolores que no vienen acompañados de lágrimas. 3 años. 3 años de ausencia. 3 años de silencio. 3 años que yo, Sofía, había cargado sola con todo. Ese papel, sin palabras, lo condenaba más claramente que cualquier acusación. Esa noche, Javier vino a mi apartamento. No avisó. No trajo a nadie. Yo, Sofía, abrí la puerta. Y al ver sus ojos, lo entendí todo. La habitación quedó en un silencio sepulcral, donde se escuchaba el tic-tac del reloj. Abuela Carmen, con su instinto, tomó a los niños y se los llevó discretamente a la habitación de al lado. Javier puso el papel sobre la mesa. No lo empujó hacia mí. Simplemente, lo depositó, como depositando una verdad ineludible. Lo siento, dijo. Su voz se quebró. Lo miré. Miré el papel. Luego, a él. Lentamente, asentí. No es una sorpresa, Javier. Lo supe hace 3 años, le dije, mi voz apenas un susurro. Javier bajó la cabeza. Por primera vez en su vida, no tenía excusas. No vengo a reclamar derechos, Sofía, dijo, levantando la vista. Sus ojos, rojos, se clavaron en los míos. Solo pido que me permitas asumir mi responsabilidad. De la manera que tú permitas. Yo, Sofía, permanecí en silencio. Detrás de la puerta, los niños se aferraban a sus manos, escuchando cada palabra. No lloraban. Solo se agarraban fuerte. Lo siento, Javier, no puede compensar las noches que pasé sola con el vientre. Mi voz se quebró un poco, ni puede reemplazar las veces que los niños preguntaron por qué no tenían un papá. Javier agachó la cabeza aún más. Lo sé, Sofía. Pero lo supe tarde. Afirmó, su voz un murmullo. No te pido que volvamos.
No te pido que me perdones. Solo te pido que me dejes hacer lo correcto a partir de ahora. La puerta se había abierto. La verdad había hablado. Pero pensé, no era el final. Era solo el comienzo de un camino mucho más largo. El camino de aprender a ser padre. A ser madre, de nuevo. Si han llegado hasta aquí, les ruego que me ayuden. Dejen un en los comentarios para saber que no estoy sola en este viaje. Su compañía es el mayor aliento para que continúe contándoles la última parte de esta historia. Un epílogo que nadie esperaba. Esa noche, el pequeño apartamento se sumió en una calma extraña. No una calma tensa, ni pesada, sino una calma vacía. Los niños dormían plácidamente. Abuela Carmen se sentó junto a la ventana, mirando las luces de Madrid, dándonos espacio. Javier y yo nos sentamos frente a frente. Ya no había la distancia de extraños que había sentido por la tarde. Pero tampoco la intimidad de antaño. Él me miró. Un largo rato. Luego, lentamente, se levantó. Javier, el hombre que había estado frente a miles de personas, que había firmado contratos de cientos de millones de euros, ahora se arrodillaba ante la mujer que había perdido. Yo, Sofía, me levanté de golpe. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué haces, Javier?, le pregunté. Él no levantó la cabeza. Su voz temblaba, pero cada palabra fue clara. Lo siento. Esas 3 palabras cayeron en el suelo, resonando más fuerte que cualquier promesa. Lo siento por no haberte escuchado. Lo siento por dejarte sola. Lo siento por llegar tan tarde a la vida de nuestros hijos. Me di la vuelta. Las lágrimas, que había contenido durante 3 años, ahora rodaban silenciosas por mis mejillas. Lo siento no puede compensar las noches que pasé sola con el vientre. Dije, mi voz se ahogaba un poco. Tampoco puede reemplazar las veces que los niños preguntaron por qué no tenían un papá. Javier inclinó la cabeza aún más. Lo sé, Sofía. Pero lo supe tarde. Abuela Carmen, desde el umbral de la puerta, nos observaba. No intervino. Ella entendía que había momentos en que los adultos debíamos asumir nuestras propias responsabilidades. Javier levantó la vista. Sus ojos, enrojecidos, se encontraron con los míos. No te pido que volvamos, Sofía. Tampoco te pido que me perdones. Solo te pido que me permitas hacer lo correcto a partir de ahora. Me quedé en silencio. Un silencio largo. Luego, exhalé un suspiro. No necesito que hagas lo correcto por mí, Javier, le dije. Solo necesito que hagas lo correcto por nuestros hijos. Mi frase, suave, pero clara, marcaba un límite inquebrantable. Javier asintió. Sin objeciones. Sin demandas. Se dirigió al balcón. Tomó una respiración profunda. Por primera vez, entendí que ser padre no era un título. Era un acto. Yo, Sofía, me senté en la cama, mirando a mis hijos dormir. Me llevé la mano al pecho, intentando regular mi respiración. Durante 3 años, me había acostumbrado a ser fuerte. Pero esa noche, con la verdad al descubierto, mi corazón se sentía más cansado que nunca. Fuera, Madrid seguía brillando. Pero en ese pequeño apartamento, un capítulo antiguo se había cerrado. Y uno nuevo, silencioso pero lleno de desafíos, estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, me levanté temprano. El sol de la mañana se filtraba por la ventana, iluminando los rostros dormidos de mis hijos. Me senté junto a ellos, mirándolos, queriendo grabar cada rasgo en mi corazón. Durante 3 años, cada decisión que había tomado había girado en torno a ellos. Y hoy, no sería diferente. Llamé a Javier. Le pedí que nos viéramos en una pequeña cafetería, de esas discretas, donde suelo ir con mi madre. Un lugar tranquilo, donde podíamos hablar sin que nadie nos escuchara. Él llegó puntual. Sin traje. Sin asistente. Solo un hombre que parecía cansado,
pero con la mirada despierta. Lo miré fijamente. Voy a hablar claro, Javier, y solo una vez, le dije. No había reproche en mi voz. Ni lágrimas. Mi tono era tan calmado que él tuvo que escuchar cada palabra con atención. Los niños no llevarán tu apellido. Su vida no se convertirá en una herramienta para tu reputación o los medios. Y yo seré la única persona que decidirá todo lo relacionado con su crianza. Hice una pausa. Esto no es una petición, Javier. Son mis condiciones. Javier permaneció en silencio. Luego, asintió. Estoy de acuerdo, dijo. Me sorprendió un poco su pronta aceptación. Pero su mirada era sincera. No necesito poder, me dijo, solo responsabilidad. Continué. Puedes estar cerca de ellos, pero no con dinero, sino con tu tiempo. Él sonrió tristemente. Tengo muchas cosas, Sofía, excepto tiempo. Pero si es lo que necesitan, aprenderé a tenerlo. Abuela Carmen, sentada en una mesa cercana, escuchaba en silencio. No intervino. Ella sabía que su hija, yo, Sofía, había madurado de verdad. Miré por la ventana de la cafetería. No quiero que crezcan en una lucha. No nos deben nada a ninguno de los dos. Javier apretó las manos. Él entendió. No era un rechazo. Era la última barrera, la protección final de una madre. Nuestra conversación terminó sin promesas grandilocuentes, sin planes a largo plazo. Solo con claridad. Esa tarde, yo llevé a mis hijos al colegio como de costumbre. Javier nos observó desde lejos. No se acercó. No llamó. No interfirió. Por primera vez en su vida, aprendía a retirarse en el momento justo. Esa noche, cuando los niños me preguntaron, ¿el tío Javier estaba triste hoy? Yo, Sofía, sonreí. No. Está aprendiendo a ser un adulto. Desde el balcón, abuela Carmen observó las luces de la ciudad, suspirando aliviada. Ella sabía que yo había elegido el camino más difícil. Pero era el camino correcto. Y desde esa decisión, una familia imperfecta comenzaba a aprender a existir con respeto. Después de aquella conversación en la cafetería, Javier cambió. Ya no aparecía de repente en nuestras vidas, como un torbellino. No llamaba sin cesar. No enviaba regalos caros. No intentaba demostrar nada. Simplemente, estaba en su lugar. Recuerdo las mañanas de lunes. Cuando yo, Sofía, llevaba a Mateo y a Pablo al centro de investigación para niños. Él ya estaba allí. Esperando. No con su coche lujoso, ni con su chofer. Solo él. Con una camisa sencilla, y 2 botellas de agua en la mano. Llegaste muy temprano, tío, le dijo Mateo un día. Temía llegar tarde, le respondió Javier, con una voz suave, casi inaudible. Los niños se miraron y asintieron. Era un comienzo. Un pequeño, pero significativo, comienzo. Javier empezó a estar presente en esos momentos cotidianos, los más importantes al final. Se sentaba a escuchar las presentaciones de los niños, pero no intervenía. Leía con ellos, pero no les daba lecciones. Les preguntaba sus opiniones, como a pequeños amigos. Yo, Sofía, lo observaba desde la distancia. No lo prohibía, claro. Pero tampoco le entregaba mi confianza de golpe. Demasiadas heridas. Demasiados silencios. Había días en que Javier, el hombre de negocios implacable, se quedaba dormido en una silla del centro, esperando a que terminaran las clases. Hubo reuniones importantes que él pospuso, solo para poder recoger a los niños a tiempo. Nadie lo sabía. Y él no necesitaba que nadie lo supiera. Abuela Carmen, ella, lo observaba todo en silencio. No lo elogiaba. Tampoco lo reprendía. Solo observaba. Una noche, mientras él esperaba en la puerta para despedirse, mi madre le dijo, «Estás en el camino correcto, muchacho».
Luego se dio la vuelta, sin añadir nada más. Javier lo entendió. Era el reconocimiento más raro y valioso que había recibido en años. Los niños, Mateo y Pablo, se fueron acostumbrando a su presencia. No lo llamaban papá, no. Pero tampoco lo llamaban tío con esa extraña distancia de los primeros días. Se había creado un espacio. Pequeño, sí. Pero un espacio. Un día, bajo la lluvia, Javier les cubrió con un paraguas. Mateo, con esa inocencia desarmante de los niños, le preguntó de repente: «Si ya no somos tan listos, ¿seguirás viniendo, tío?» Javier se agachó. Miró a Mateo a los ojos. «No vengo porque seáis listos, hijo. Vengo porque sois vosotros». Esa respuesta, esa frase, me hizo darme la vuelta rápidamente. No quería que viera mis lágrimas. Lágrimas que no eran de tristeza, sino de un alivio profundo. No hubo magia. No hubo una reconciliación instantánea. Solo pequeños pasos. Repetidos cada día. Y esos pequeños pasos, lentos pero constantes, estaban reconstruyendo algo muy frágil. La confianza. La presencia de Javier en nuestras vidas no fue un secreto por mucho tiempo. Los niños eran cada vez más conocidos en el ámbito académico. Niños genio, talento prodigioso. Los artículos, las entrevistas, las menciones en redes sociales se multiplicaban. Y, con ellas, las preguntas. ¿Quién es el padre de esos niños? ¿Quién es ese hombre que siempre los acompaña? Yo, Sofía, leía esas líneas. Y apagaba la pantalla. No sentía rabia. Pero entendía que la paz no podía durar para siempre sin límites claros. Javier también lo vio. Él sabía que con una sola declaración, todas las dudas se disiparían. Pero no lo hizo. Recordó mis palabras: la vida de nuestros hijos no se convertirá en una herramienta para tu reputación o los medios. Por primera vez en su vida, eligió el silencio. El silencio correcto. Una tarde, un periodista, de esos insistentes, esperó a Javier frente al centro de investigación. Le tendió un micrófono. «¿Es usted el padre de los pequeños genios?» Javier se detuvo. Miró directamente a la cámara. Su voz, grave y clara, resonó: «Solo soy un hombre que está aprendiendo a estar al lado de esos niños». No afirmó. No negó. Pero fue suficiente para detener la cacería. Abuela Carmen vio la noticia en la televisión. Asintió suavemente. Ella entendía que esa era la mejor protección. Mientras tanto, Mateo y Pablo seguían con sus vidas. Sus clases. Sus libros. Sus experimentos. Sus risas, tan despreocupadas. Un día, en clase, la maestra les preguntó: si tuvieran un deseo, ¿qué pedirían? Mateo respondió: pediría que los adultos no decidieran por nosotros. Toda la clase quedó en silencio. Cuando la maestra me lo contó, sentí una punzada en el corazón. Sabía que había elegido bien. Esa tarde, Sofía, Javier y la abuela Carmen se sentaron en el parque. No hablaron mucho. Solo observaban a los niños jugar bajo la puesta de sol. «No necesito que te pongas delante de los medios, Javier», le dije. «Solo que te quedes detrás de los niños». Él asintió. Sin dudar. La abuela Carmen sonrió, una sonrisa leve. Ella había vivido lo suficiente para entender que una familia no necesita ser ruidosa para demostrar que existe. Cuando las luces de la ciudad se encendieron, los niños corrieron hacia nosotros, cada uno tomando la mano de un adulto. En ese momento, nadie tomó fotos. Nadie publicó nada. Pero fue un momento que los tres adultos entendimos. Habíamos superado la parte más difícil. No la verdad, sino cómo enfrentar la mirada del mundo. Y cuando uno se siente en paz ante la opinión de los demás, las viejas heridas comienzan a sanar. El otoño llegó, lento.
Las hojas de los árboles frente al edificio de apartamentos comenzaron a caer, una a una. Sin ruido. Sin prisa. Yo, Sofía, me di cuenta de que me había acostumbrado tanto a este nuevo ritmo de vida que ya no contaba los días. Ya no esperaba nada de Javier. Y, quizás por eso, todo se sentía más ligero.